palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, usted es muy amable. Bienvenidos a esta casa comprometida con solo evangelio, solo escritura. Amén. No tenemos ningún compromiso ni con políticos, no tenemos ningún compromiso con nadie. Nos interesa la centralidad del evangelio. Eso es todo lo que nos interesa. Lo demás es los demás, pero eso es lo que nos interesa. Estamos explorando el tema de la soberanía de Dios, un tema poco, diría yo, enseñado en la mayoría de las iglesias, porque se nos ha dicho que tenemos poder en nuestra boca y lo que usted decrete, lo que usted diga, Dios lo va a hacer. Tenemos que pedirle permiso, ¿verdad? El señor Casluna enseña que somos dioses pequeñitos. Sí, esa es una blasfemia y es una herejía. ¿Por qué? Porque usted no es Dios, usted es un simple ser humano. De hecho, es peor que eso, es un pecador, digno de la ira de Dios. Entonces, te nos ha dicho cosas donde nosotros podemos cambiar el curso de nuestra vida, el curso de nuestra historia, el curso de nuestras circunstancias, y lo hacemos decretando y lo hacemos profetizando, y eso se nos ha dicho. Hay un proverbio que dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos, pero no alude a un poder para cambiar las circunstancias. Eso es entendido en su contexto de que nosotros somos responsables de lo que hablamos. Simplemente es eso. Así que es uno de los temas que poco, de pronto yo fui graduado del seminario bíblico de las Asambleas de Dios. He estudiado, tengo una maestría en Antiguo Testamento, y a pesar de eso nunca me enseñaron el tema de la soberanía de Dios. Cómo este Dios soberano hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y de la manera que Él quiere. En ese sentido es que Dios es soberano. Dios es soberano en dos sentidos, para tratar de resumirlo, porque es largo de explicar y voy a tratar de condensar. Dios es soberano en el sentido de que Él ordena todo lo que sucede o permite todo lo que sucede, pero nunca pierde el control. Jamás. ¿Hay maldad en el mundo? Por supuesto. Hay corrupción, hay violencia. ¿Por qué hay corrupción? La pregunta de todos los ateos es: ¿por qué si Dios existe hay maldad? Bueno, la maldad simplemente es la causa del pecado en el ser humano. Simplemente es eso. La corrupción que hay en el mundo se debe al pecado. El problema número uno del mundo no es la pobreza, no es la contaminación ambiental. El problema número uno se llama el pecado. Y mientras no resuelvas el pecado, la humanidad va a seguir siendo lo que es ahora. De hecho, va en decadencia. Dios es soberano. ¿Cuántos creemos eso? Pero el punto es cuando Dios se mete con nuestros planes y nuestros proyectos, y Él hace las cosas como Él quiere, y entonces nosotros no queremos o no entendemos eso. Vamos a leer un texto de la palabra que ya hemos explorado. El Señor hace todo lo que Él quiere. Esto nos va a llevar a un entendimiento de quién es Dios. Y la principal pregunta que responde la Biblia, la principal, no es la única, pero es la principal, es: ¿quién es Dios? ¿Sabía que esa es la principal pregunta que responde la Biblia? Es la autobiografía de Dios contenida en toda la revelación del Antiguo y el Nuevo. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo número 1, verso número C. En este capítulo están contenidas las bendiciones espirituales. Estas bendiciones no vinieron por obediencia, vinieron por la gracia. Hay dos tipos de bendiciones, si usted me lo permite decirlo de esta manera. Las bendiciones materiales vienen por el trabajo, por aprender a administrar
por obedecer a Dios, todo eso viene por el trabajo, no viene de manera mística. No se puede comprar el favor de Dios, no se puede comprar bendiciones de Dios a través de pactos, promesas, porque Dios no se soborna con unas cuantas monedas. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces imagínense darle algo al dueño de todo. Es ilógico, es irracional, y de paso es la cosa más estúpida que enseñan. Porque ¿cómo yo puedo sobornar al que es insobornable? ¿Puedo sobornar al que es insobornable? ¿Necesita Dios dinero de mí? ¿Necesita Él algo de mí? Él no necesita nada de mí, yo lo necesito a Él, pero Él no necesita absolutamente nada de mí. No necesita de mi oración, no necesita de mi ofrenda, no necesita de mi adoración. Él no me necesita, yo lo necesito. Entonces, ese tipo de cosas se enseñan en muchas iglesias. Después hablamos de eso porque eso es grueso. Vamos a leer Efesios 1:11. Dije 1:11, ¿verdad? Sí, ahí lo tenemos. Dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito. Yo tengo un hábito, le ruego que me lo copio. Yo leo despacio. Leo, paro, pienso. Leo, paro, pienso. Entonces cuando dice en Él, dice ¿en quién? Suelto la pregunta, ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. Mira, eso da para mucho, porque Dios no te da perdón a ti, lo hace por medio de Cristo. Dios no te salva a ti, lo hace por medio de Cristo. Si yo asumo el rol de que Dios, yo soy el canal para que Dios te bendiga aquí, estoy suplantando a... Si yo te convenzo que yo soy sobre ti autoridad y que Dios hace todo lo que yo diga, entonces yo estoy suplantando a Cristo. Fíjate cómo el Señor dice en Él. Entonces, todas las bendiciones espirituales vienen por medio de ¿quién? ¿Del pastor? De Cristo. Y ya están ¿qué? Otorgadas. Esas bendiciones nunca se van, nunca caducan, nunca cambian. ¿Por qué? Porque son bendiciones incondicionales. Las bendiciones que están contenidas en la ley son bendiciones condicionales. Las cuales bendiciones la del antiguo pacto en Él. O sea, que el gran plan de Dios, si usted me lo permite decir, consistió en reunir todas las cosas en la persona de Cristo y salvarnos por medio de Cristo, perdonarnos por medio de Cristo, bendecirnos por medio de Cristo, escogernos por medio de Cristo y llevarnos al cielo por medio de Cristo. Ninguna iglesia salva, ningún pastor salva, no importa cómo se llame, no importa si la iglesia es grande o pequeña, se dice que es por medio de Él, se cree un Cristo. Y todo aquel que se crea Cristo es un anticristo. Es un diablo vestido de ministro de Cristo. Ahí les digo nomás. En Él tuvimos herencia. ¿Cuál es esa herencia? La salvación. En el nuevo pacto nunca se promete prosperidad. ¿Se promete qué? Salvación. ¿Y cómo viene la prosperidad, pastor? Viene por trabajo, viene por aprender a administrar y viene por la generosidad hacia la causa del evangelio. Cuando tú das un diezmo, una ofrenda y lo haces voluntariamente, no piensas en bendecir al pastor. Eso no es dueño, eso, el pastor no es dueño de eso. Eso es de la causa del Señor. ¿De quién son los impuestos? ¿Del presidente, de los ministros? ¿De quién son? Del Estado. Ajá. ¿Y el Estado qué hace? Los recauda y los, bueno, aparte de que se lo roba también, pero lo reparte, ¿no? Entonces, mira, tuvimos que herencia. Esta herencia es segura. Y dice, habiendo sido ¿qué? Predestinado. Una doctrina espinosa en todo el mundo. Todas las iglesias tienen una doctrina de la predestinación: católica, presbiteriana, bautista, luterana, no importa, todos, hasta la iglesia pentecostal tiene una doctrina, no siempre es la misma, pero hay distinciones. ¿A qué se refiere la predestinación? Destino
previo. ¿A qué se refiere entonces? Porque una cosa es la elección soberana de Dios y otra cosa es la predestinación de Dios. La predestinación, en palabras muy sencillas, se refiere al lugar. Diga conmigo lugar. Lugar donde Dios, ¿qué? Nos va a llevar. Lugar, predestinados, lugar. Elección es la acción de Dios para elegir a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces son dos cosas distintas. Predestinación se refiere al ¿en dónde vamos a estar con el Señor? No donde Él está, no importa qué dimensión sea. El lugar donde Él está. ¿Sabe qué dijo el Señor? Para que donde yo esté, ustedes también estén. No sé cómo se llama eso porque la Biblia no lo define, el lugar definitivo, simplemente lo llama el tercer cielo, el cielo. Dice poco de eso, pero una cosa sí estoy seguro. Donde Él esté, yo voy a estar bien. Donde Él esté, yo voy a estar mucho mejor. Así que tal vez no entienda mucho el cielo. De hecho, la Biblia habla muy poco del cielo, pero sí dice que donde Él está, nosotros vamos a estar. Y luego dice que conforme. ¿Se entendió bien lo que es predestinados? Él, una sola palabra, lugar, lugar. Y luego dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vamos a combinar dos cosas. Vamos a combinar la poderosa soberanía de Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque algunos no se sanan y otros sí, según el designio de su voluntad. Porque algunos se salvan y otros no, según el designio de su voluntad. Él hace todo lo que Él quiere. De hecho, hay un atributo de Dios que se llama misericordia. Yo le llamo un atributo ejecutivo. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces, no es un asunto de rogar, Señor, ten misericordia. Yo me imagino que cuando yo oro de esa manera, Dios dice, oye, ese es un asunto mío, no te corresponde a ti pedirlo. Tú puedes pedirme que haga algo, pero tú no me puedes pedir más allá de la misericordia, porque Él de quien quiere tener, tiene. Y se pone peor, al que quiera endurecer, endurece. Ese tipo de cosas no te la van a enseñar fácilmente. ¿Por qué? Porque nos enseñan cosas bonitas. Dios te va a bendecir, Dios te va a enriquecer, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Declara, profetiza y vete para la casa tranquilo y sigue con tu vida. Te engañan. Pero cuando te enfrentas a la vida real, cuando te enfrentas a la soberanía de Dios, cuando te enfrentas a esas cosas tan interesantes, entonces tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces vamos a una gráfica que estoy intentando hacer para que el asunto sea más fácil de entender. Dios es soberano. ¿Cuánto decimos amén? En palabras sencillas, como es grueso, denso. Entonces Dios es soberano en dos sentidos. En que Él ordena, controla o permite. Ordena, controla. Tiene un plan. En el plan de Dios incluye mis errores. El pecado de Adán está incluido en el plan, ¿verdad? Dios no puede ser el autor del mal ni del pecado, pero cuando las criaturas toman decisiones en contra de su voluntad, va a surgir el mal automáticamente. Entonces, todo lo que tú ves en el mundo hace parte del plan, pero si es malo, como Dios es bueno, no puede ser el autor de lo malo. Entonces, lo que tú ves son las criaturas actuando en contra de la voluntad ordenada de Dios. Por eso surge el mal. Ahora, no los voy a embolatar mucho. Vamos a hacer una gráfica que está ahí. Yaider, por favor. Y en esta gráfica vamos a resumir en qué consiste la soberanía de Dios y hoy vamos a explorar un poquito sobre la soberanía de Dios y la salvación. Entonces, en este sentido podemos decir que en esto consiste la soberanía de Dios. Dios ordena lo que sucede. ¿En qué sentido lo ordena? En que Él tiene el perfecto control de todas las cosas, incluyendo lo malo. Están ocurriendo feminicidios en nuestro país más
que el año pasado. ¿Eso estaba en el plan? Sí. Pero como las criaturas, las personas toman decisiones y pueden tomar decisiones, ¿verdad? Por fuera de la voluntad de Dios, ¿qué va a ocurrir? Se va a manifestar lo malo. Es decir, que cuando Dios hace el plan, cuenta con mil decisiones que libres, pero erradas. Lo que tú ves en el mundo de maldad son decisiones libres y erradas. De hecho, van en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay que maldad. ¿Pierde Dios el control porque hay lo malo? No. En este sentido es que Dios ¿qué? Ordena. Pero también Dios planea por anticipado. Tiene un plan. Tú naciste en el momento en que Dios ordenó que nacieras. Tú no elegiste el nombre, tú no elegiste la familia, no elegiste el papá, no elegiste la mamá. Dios ordenó que nacieras y así fue. ¿Cómo lo ve el mundo? Ah, sí, mi papá se conocieron. Una circunstancia. ¿Cómo lo ve Dios? Dios ordenó y planeó. Pero también Dios tiene una voluntad que se llama la voluntad permisiva. Y cuando Dios te permite a ti tomar decisiones, te asigna un nivel de responsabilidad, pero Él nunca pierde el control. Porque a veces oramos desesperadamente, Señor, toma el control de esta situación. ¿Ha usted orado así? Yo antes oraba así. Señor, toma el control, porque nos desesperamos y decimos, Señor, mira, y Señor, que no tengo plata, Señor, que estoy enfermo, Señor, que mi hijo, Señor, toma el control. Usted no está entendiendo la soberanía de Dios. Dios siempre tiene el control. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quién tenía el control? ¿Pilatos? ¿Los fariseos que conspiraron? ¿O quién tenía? Era el plan anticipado y ordenado de Dios que Él muriera en la cruz. Todo lo que usted vio ahí son las decisiones libres, aunque esclavas, pero libres, vamos a llamarla así para no sonar ofensivo. Después hablamos del libre albedrío, les van a volar la cabeza. Entonces, fueron decisiones libres y espontáneas, pero estaban contenidas en un plan. Esto no es fácil de entenderlo, pero vamos a intentar entender. Entonces, estas decisiones son libres. Ahora, Dios también no solamente permite, tiene una voluntad permisiva, y eso significa que tenemos un nivel de responsabilidad. ¿Se entiende eso bien, verdad? Entonces, combinemos las dos cosas haciendo un ejercicio muy sencillo. ¿De quién es la decisión de casarse? ¿De Dios o suya? ¿De quién la decisión de casarse? ¿Suya o de Dios? Nuestra, o sea que nuestra responsabilidad. ¿Sí sabía o no sabía? Ahora, Dios, como es soberano, puede planear matrimonios en la eternidad y decir, te voy a mandar esta esposa y te voy a mandar este. ¿Puede Dios hacerlo? Por supuesto, porque Él sigue siendo ¿qué? Soberano. ¿Cuántos hijos podemos tener? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios? Dios te sopla, oye, ten 3. ¿O tú decides? ¿Somos quiénes? O sea, esa es nuestra ¿qué? Lo que pretendo es que conectemos dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad. ¿Sí se entendió eso bien? Cuando adquirimos deudas, ¿cierto? Nos volvemos místicos. Señor, quita toda deuda, por favor, todo espíritu de ruina, por favor, Señor, llévate la deuda. Ahora declaro, profetizo, ahora se va todo espíritu. No, viejo, no hay ningún espíritu de ruina. Tú te metiste en esa vaca loca, como decíamos los costeños. Fuiste tú el que compraste. Tú dijiste, yo lo pago en 2 meses y cataplum, ahí vas. ¿De quién fue la responsabilidad? De hecho, el Señor dice en su palabra, la voluntad ordenada es no salga fiador de nadie, pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos en esas cosas. ¿De quién es la culpa entonces? La responsabilidad fue nuestra. ¿Dios va a pagar la deuda? Es que es cuando salen los místicos. Sí, Él va a pagar la deuda. Sí, Él va a hacer. ¿Cuándo Dios pagó una deuda? ¿Dios qué te da? Te da sabiduría. ¿Para qué? Para que salgas de la deuda, para que ahorres, para que administres mejor, para que trabajes en algún proyecto productivo y de ahí puedas sacar la deuda. Por supuesto que Él te puede sacar en victoria, pero Él no le va a robar al banco.
¿O sí? Si tú lo debes al banco, él le va a robar al banco para pagarte la deuda tuya. Va a él decir, mi hijo tiene una deuda aquí de 300 millones, queda cancelada. ¿Sí? ¿Le va a robar al banco? No, lo que te va a dar es ¿qué? Sabiduría. Si tienes un pleito con el banco y ese pleito es justo, Dios te va a dar sabiduría para ganarle justamente, ¿verdad? Entonces nosotros somos muy místicos. Eso nos pone al borde de la locura porque nosotros creemos que si decretamos y declaramos y profetizamos que ya no hay más deuda, la deuda va a desaparecer. Hubo una época donde en la iglesia donde yo asistía antes, donde te decían, traiga el 10% de la deuda y el Señor va a pagar la deuda. Eso no tiene asiento bíblico en ningún lado, eso es una estafa y el que te la enseña es un estafador. Entonces decían, venga, ¿usted cuánto debe? Yo debo 10. Bueno, traiga un 10% de la deuda, traiga, y si no tiene mucho, traiga por lo menos el 5%, y si no tiene nada, pues traiga el 1%. Entonces uno hace cuentas alegres, ¿sí o no? Debo 10, el 10% es 1, pues 1 quedó libre de la deuda. ¿Qué hace la gente? Pues ahora está endeudado con 11, ¿sí o no, Yair? Ahora ya no debe 10, debe 11. ¿Cierto? Imagínense eso. Ahora, el punto es el siguiente, hermanos. La soberanía de Dios es tan, pero tan poderosa que Él planeó lo que usted ve hoy como presente y se viene a acompañarnos a nosotros en lo que llamamos nosotros presente, que para Él es pasado. Quiero que veamos otra cosita ahí. Vamos a presentar la gráfica, por favor. Y escuche lo siguiente. Dios hizo todo sin mí y puede continuar sin mí. Entonces, Dios es soberano en el sentido de que hizo un plan. Ese plan contempla mis fallas, mis errores. En este sentido, es que yo puedo redimirme por medio de Cristo. Cuando hay maldad, cuando hay pecado, no significa que Dios perdió el control. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, no significa que Dios perdió el control. Una de las cosas impresionantes es Habacuc. Habacuc ve lo malo. Si usted lee ese libro de 3 capítulos, ve lo malo y dice, ¿hasta cuándo me vas a dejar que haya cosas malas aquí? ¿Qué pasó? Tú estás haciendo mal el trabajo. Habacuc le dice a Dios, tú estás haciendo mal el trabajo porque yo no veo que tú estés haciendo gran cosa. Y Dios le dice, era tantico. ¿Quieres entender la sabiduría de Dios? Te voy a dejar viendo un chispero. Esa gente mala que tú ves ahí, esa gente mala voy a traer a otro pueblo y los voy a castigar. Y él se queda, ¿cómo así? ¿Sí? Van a venir los babilónicos y van a arrasar aquí con todo el mundo. Va a haber aquí una masacre. Pero, ¿cómo así? Lo voy a hacer así porque es mi sabiduría. Pero no te preocupes, después van a venir el imperio asirio persa y van a arrasar a los babilónicos. ¿Se da cuenta que si Dios revela sus planes, nosotros cómo quedaríamos? Empezaríamos a discutir con la soberanía de Dios. No la entenderíamos porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Ahora, vamos a ver rápidamente este cuadro. Este cuadro dice que la soberanía de Dios en la salvación es una salvación planeada. Romanos 8, 28, 29 y 30 dice, a los que antes conoció, a los que antes, ¿sí? Antes, con anterioridad. Vamos a leerlo ahí y vamos a ir rápido porque tengo poco tiempo. Entonces, vamos a abordar el ítem de que la salvación es algo planeado, porque a los que antes, ¿qué? Conoció, también los que, ¿los qué?
Y luego dice, para que fuesen hechos conforme a la... ¿Cuál es el propósito de la predestinación? Que yo me relaje, que yo haga lo que yo quiera, que yo vaya y peque y después haga como si nada hubiera pasado. Ahí dice que cuál es el propósito, para que fuesen ¿qué? Hechos a la imagen de Jesús. Pero mira cómo dice, este es lo que los teólogos llaman el orden de la salvación. A los que predestinó, a eso también que llamó. Dios llama por medio de la predicación del evangelio. Hay dos tipos de llamados. Oiga bien, hay dos tipos de llamados. Uno, donde las personas, todas las personas escuchan el evangelio. No siempre van a responder. Y no siempre van a creer. Y no siempre se van a arrepentir. No siempre. Pero hay otro tipo de llamado donde Dios dice, venga, ese flaquito que está allá con gafas, usted, venga para acá. ¿Usted? Bueno, yo me chancé con Faber porque sé que no se va a poner bravo. Pero venga, a ver, usted, somos amigos hace años, ¿sí o no, Faber? Y entonces, ve a Faber ahí ocupado en sus cosas y Dios le ordena, no le pide el favor, no es un caballero. Él ordena, Dios no es ningún o sea, quítate la idea loca de la cabeza que Dios es un caballero. Sí, que pide favores. ¿Me permite entrar en su vida? ¿Puedo arreglar los planes y establecer mi voluntad? Porfis, porfis, porfis. ¿Cree que Dios va a actuar así? Él es el Dios soberano. Mira, si hay un libro que habla harto, bueno, toda la Biblia, pero Job, por ejemplo. Dios mío, ¿sabe cuál es el gran tema de Job? La soberanía de Dios y el sufrimiento de las personas que no se lo merecen. ¿Has sufrido? ¿Te lo mereces? De pronto no. Pero Dios en su soberanía permitió que Job perdiera todo, hijos, no uno, 10, perdiera el capital de todo su trabajo y perdiera su salud. ¿El diablo fue un instrumento? Por supuesto, porque Dios no puede hacer lo malo, pero Job, ¿en manos de quién estaba? En manos de Dios. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Dios hace con el barro lo que Él quiere. Lo que pasa es que cuando se mete con nosotros decimos, no, Señor, reprenda al diablo. Ato, ligo, yugo. Pero ¿sabes una cosa? Dios es soberano. Y eso no es fácil entenderlo porque nosotros queremos vivir nuestra propia voluntad. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Como dónde? En el cielo, así también en la tierra. Es decir, o se hace su voluntad o se hace la voluntad del Señor. Ahora, ¿en qué sentido somos libres o tenemos libertad? Comillas grandes y mayúsculas. Bueno, tenemos libertad en todo lo natural. Ojo, tenemos libertad en todo lo natural. En todo. ¿Con quién casarse? Hágale pues, mijito, pero como Dios es soberano, puede planear tu matrimonio. ¿Qué estudiar? ¿Qué carrera elegir? Tú lo puedes hacer. ¿Cuántos hijos tener? El hombre es libre en pecar, es libre en darle la espalda a Dios, es libre de hacer todo aquello que su corazón le dicte. ¿En qué no es libre el hombre? No tiene la facultad de volverse a Dios de su propia iniciativa. Dios tiene que otorgarle gracia para que él pueda regresar, arrepentirse y creer. El otro domingo los vamos a complicar un poco, pero después miramos eso. Ahora, vamos a leer Santiago, Filipenses 3:13. Esta gracia es planeada, esta gracia produce deseos, porque es Dios quien produce el querer como el hacer, su buena voluntad. Filipenses, es el 2:13, ahí me equivoqué, ofrezco disculpas, ruego que me disculpen. Filipenses 2:13. Entonces Dios produce el deseo. Es el que produce así el querer como el hacer. La gente dice querer es poder. Dice, es que si yo quiero yo puedo. ¿Sí? Puedes tener una fe verdadera.
¿Puede esa fe sostenerse en el transcurso de las pruebas hasta el final de la existencia? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo nace la fe verdadera? Por causa del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite que perseverar en la fe. Y entonces, ¿qué va a pasar con los demás? Van a creer un par de minutos y después, ¿qué van a decir? Ya no, gracias. Esa fe no era verdadera, era que emocional. Todos dicen que tienen fe. ¿Cómo sabes que es verdadera? Cuando la fe es probada y permanece fiel a Dios, como Job, esa fe es verdadera. Pero cuando la fe es probada y sale corriendo, significa que la fe no era verdadera. Dios lo sabía desde el comienzo. Entonces, ¿para qué la prueba? Para que tú te des cuenta. Porque Dios no necesita darse cuenta, tú sí. Entonces, ¿quién produce en nosotros un deseo de querer hacer la voluntad de Dios? Eso viene de Él, no viene de quién, de nosotros. Mira, aquí hay gente que nos escucha, pero mientras Dios no produzca el querer como el hacer, van a seguir muertos en sus delitos y pecados. Pueden escuchar, escucha, es posible escuchar la voz de Dios y seguir igual. Te lo voy a probar. Hechos capítulo número 9. Cuando Pablo se convierte, los que iban con él escucharon la voz de Dios. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Escucharon la conversación entre Pablo y el Señor Jesús. Escucharon a Dios, pero ¿cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos se arrepintieron? Uno nació de nuevo. Ese tipo de llamado se llama un llamado eficaz o especial. El otro tipo de llamado es un llamado general. Cuando se predica la palabra es un llamado general, pero si alguien viene arrepentido, significa que Dios lo libertó de su esclavitud natural, y después de ser libertado de esa esclavitud natural, entonces él libre, voluntariamente creyó y sigue ahora a Cristo, porque esa fe no es producto de su intelecto, es producto del nuevo nacimiento. Ahora, ¿lo llevamos así o lo llevamos más profundo? ¿Qué va primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Ahora, con esta pregunta no pretendo corchar a nadie. A propósito es que hagamos la reflexión, no es más nada. ¿Qué va primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Puede un inconverso que está muerto en sus delitos y pecados volverse a Dios por sí mismo? Entonces, ¿qué va primero? El nuevo nacimiento. Para que él pueda, ¿qué? Tener fe. Por supuesto que él va a tener fe, una fe verdadera. ¿Producto de quién? De la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Del nuevo nacimiento. Entonces él va a creer y va inevitablemente a seguir a Cristo, ¿verdad? Mateo 9:9. Mira, el pecador estaba ahí quieto, y Jesús no le hizo una oración de fe. Le dijo, venga, usted cree en mí, venga, ahora repita conmigo, escribe mi nombre, bla, 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 bla. No. Este Dios soberano, mira, dice, pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó. Porque hay gente que sigue y otras que no, porque Dios es que soberano en su llamado especial. Cuando yo entendí eso, entendí por qué yo me forzaba y venga Cristo de rodillas y le hago la oración de fe. Y exacto, se puede llamar también así, mi hermana Nelly, llamado personal. Y nada, y yo ponía las manos y lo hacía de rodillas y le echaba el aceite, hasta que un día entendí que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre le traiga. ¿Qué sigo haciendo? Sigo llamando, pero ¿qué entiendo? Que una cosa es el llamado general, la oferta de salvación del evangelio a todos que la puedan escuchar, pero Dios es soberano para llamar a quien Él quiera. Mira, este es el perfil de un hombre que tiene su futuro asegurado. Le puedo decir así, mi estimado doctor Diego, trabajaba en la DIAN recaudando impuestos. Era un alto ejecutivo, por ponerlo aquí nosotros acá, era un alto ejecutivo de la DIAN, recaudaba impuestos. Ellos eran ricos
porque el Estado romano, perdón, el Imperio romano ponía una cifra, el 5%, y los recaudadores de impuestos ponían otra cifra, 40%. Por eso eran tan odiados y por eso los fariseos le decían a Jesús: ¿usted qué hace andando con ese estafador, estafador, verdad? Que nos está empobreciendo. Al romano no le importaba que ellos cobraran el 30, el 40%. Lo que le importaba a Roma es que le trajera el recaudo que él había ordenado. Por eso eran tan ricos y tan odiados. ¿Tenía un futuro asegurado? Claro. ¿Tenía alguna necesidad? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna crisis existencial? Ninguna. ¿Sabe qué hizo Dios? Pasó por el lado, lo vio y le dio una orden. No dijo: ¿me permite entrar en su vida? Se la voy a desbaratar. ¿Puedo? ¿Tengo permiso? ¿Tengo su autorización? No, le dio una orden: sígueme. Y él no dijo: espere tantito que voy a renunciar. Mateo no dijo: voy a cuadrar mis cosas y déjeme que compre la casa, que venda el carro, que todo lo que yo tengo, y después entonces cuando cuadre todo eso le sigo. ¿A qué conclusión llegamos? Que cuando Dios le ordena a un pecador seguirlo, inevitablemente le seguirá. Eso es inevitable. Eso es como Thanos: yo soy inevitable. En ese sentido, la salvación es inevitable, pero Dios sigue ofertando la salvación a todos los que la puedan escuchar. Ahora, Dios mismo produce el nuevo nacimiento. Nada más puede producir el nuevo nacimiento si no es el Espíritu Santo. En Santiago 1:18 dice que Él nos hizo renacer por medio de su voluntad. No fue por voluntad nuestra. Yo quiero nacer de nuevo, ahora, a ver, venga a mí. No. Él de su voluntad. Vamos a leer lo que está ahí, Primera de Pedro, si no estoy mal. Primera de Pedro 1:3 y Santiago 1:18. Y vamos a saltar a tratar de aplicar entre la soberanía de Dios y la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en la salvación? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran el atributo ejecutivo de Dios, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Fue por su gran misericordia que nos salvó. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces fue por su gran misericordia que nos amó, no porque nosotros éramos: yo soy la niña de tus ojos. No, viejo, tú eras lo mismo que los demás, igual de pecador que los demás, lo mismo, andabas en lo mismo. Si me preguntan a mí, yo no andaba muerto, andaba de parranda. Yo andaba en mi pueblo haciendo de las mías, de mis fechorías. Pero Él fue que me miró, tuvo misericordia y que me llamó, nos hizo que renacer. No fui yo no elegí, Él me eligió a mí cuando yo no tenía ni la más remota posibilidad de elegirlo a Él. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Vamos a Filipenses 2:12 y terminamos. Creo que es Filipenses 2:12. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? Si he sido salvo, si soy salvo, entonces Filipenses 2:12 creo que dice, vamos a leerlo en la Reina Valera y luego lo leemos en una versión un poco más clara. Dice: amados míos, por tanto, que siempre sabéis que, ¿cuál es la señal de Pablo de que esta gente andaba en vida nueva? Correcto, excelente. Dice: no como en mi presencia. O sea, obedecía no solamente cuando estaba Pablo, y sino cuando estaba lejos. O sea que la obediencia no dependía de quién. Cuando alguien viene y me dice a mí: no, pastor, es que fue el diablo que me puso esa mujer. No. Sí, yo sé que el diablo planea, confabula, pero tú elegiste, porque era tu decisión, tu responsabilidad. ¿Sí? Ahora, notan aquí que hay una cosa interesante. La evidencia de que
somos salvos es la obediencia. Esté el pastor o un líder o no esté. Y dice lo siguiente: ocupaos de vuestra salvación con... Entonces, algunos piensan que la salvación se pierde. Bueno, esa es una opinión. Si me pregunta a mí, la salvación no se pierde porque lo que Cristo hizo por nosotros fue garantizarla. Él murió por mis pecados. ¿Qué hace la gente en el infierno si Cristo murió por ellos? Cada quien tomó su decisión, pero no tuvieron una fe salvadora. Si yo le preguntara, ¿Cristo murió por Hitler? ¿Murió por todos? Si murió por todos, entonces debe salvarlos a todos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por su pueblo, sus ovejas. La pregunta no es si murió por todos. La pregunta sería, ¿eres tú una de las ovejas del Señor? Porque ¿sabe qué dice en Mateo 10? Él dice, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Ah, caramba. Se pone peor la cosa. ¿Cuál fue el texto que dije? Dice, vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, mi estimado Jaider. Ocúpense, dice lo siguiente, la última parte. Esfuércense por demostrar los resultados. ¿Cuál es el resultado de que yo soy salvo? La obediencia. ¿Por qué en el nuevo pacto no se exige la obediencia? Porque es un resultado de vivir unido a Cristo. ¿Sí ves? ¿Ese es un qué? Resultado. La palabra ahí, ocupaos, es una palabra griega que creo que es sinergia. Significa de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no para ser salvos, sino para demostrar los resultados. Entonces, cuando yo soy salvo, ¿cuál es el resultado? Voy a preocuparme por mi santidad. Voy a preocuparme por agradar a Dios en automático. No tengo que hacer ningún tipo de musaraña o esfuerzo. No, es que tengo que agradar a Dios. Imagínense nosotros, tengo que agradar a Dios, aleluya. Uy, no, qué cosa tan terrible. Eso te surge porque Dios produce el querer. Entonces confundimos resultados con obras. No, el resultado de que yo soy salvo es que voy a hacer obras, correcto, pero las obras no me salvan, es el resultado. Voy a tratar de vivir en santidad, correcto, pero la santidad no es la obra, es el resultado. Yo vivo una vida de obediencia, pero no es que la obediencia me salve, es el resultado de vivir en Cristo, en el Evangelio. Mira, todavía no he terminado, pero debo terminar. Me hizo falta otra diapositiva y me hizo falta otra. Yo proyecté esto para un domingo, pero creo que no se va a poder. La salvación es del Señor. Al antiguo Israel nunca se les prometió salvación, se les prometió bendición. Si haces esto, serás bendito en tu casa, bendito en tal cosa. Si no lo haces, serás maldito. Yo no quiero vivir bajo ese pacto de bendición condicional, porque como soy la iglesia, ahora vivo en un nuevo pacto, el pacto de las bendiciones incondicionales. ¿Sí logran distinguir? El antiguo pacto estaba contenido por bendiciones condicionales, pero en el nuevo pacto las bendiciones son Cuando tú entiendes eso, ya tú no pides bendición. ¿Por qué? Porque en Cristo, como estás unido a Cristo, dice, Él nos ha Entonces, si hoy desperté, ¿cómo estoy? Y si mañana despierto, ¿cómo estoy? ¿Tuve que cumplir alguna condición para obtener esas bendiciones espirituales? Ninguna. ¿Por qué? Porque vinieron por la gracia. No vinieron porque yo hiciera algo, porque es que yo soy tan espectacularmente papichulo. No, este cuerpo mejor. Jesucristo, te sobraste. No, no es por eso. El Señor, es que hice una buena obra esta semana. Imagínate que me fajé.
Ninguna obra te sirve para ser salvo. Pero cuando eres salvo, te esfuerzas por hacer buenas obras. ¿Se entendió eso bien? Martín Lutero lo decía así: Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. ¿Qué significa eso? Que Dios no lo podemos impresionar con nuestras buenas obras, pero al vecino, a tu prójimo, a tu esposa. ¿Qué tal si en lugar de prójimo empiezas con tu esposa? ¿Qué tal empiezas con las buenas obras en la casa? ¿Sabe cuáles son las buenas obras en la casa? Échate un lozazo por ahí por el lavadero. Saca la basura de vez en cuando. Esa es una buena. ¿Quién la necesita? ¿Dios? No, tu esposa, si la necesita. ¿Te salva? No, pero manifiesta de que eres que salvo. Tu esposa, tu prójimo, tu próximo más cercano es tu esposa, tus hijos. ¿Cómo cuidas la salvación? Ocúpate, trabaja. ¿Cómo cuidas la salvación? Si no tienes el deseo, tienes que pedir al Señor: produce en mí el deseo. Porque hay gente aquí que no lo tiene, te aseguro. No lo tiene, no le importa. ¿Ni qué? Eso no es conmigo. Bueno, el diagnóstico es simple. No se lo voy a decir, pero el diagnóstico es simple. Pero Dios produce el deseo. ¿Sabes? Cuando yo entendí esto, entonces yo digo: Señor, produce el deseo en fulano de tal. Señor, produce el deseo en fulano. Ya no oro diciendo: toma el control, esto se descontroló, aleluya. Jehová reprenda al diablo y ahora ato al diablo porque yo tengo poder. No, el poder supremo es Dios. El diablo es una criatura, pero el poder supremo es de Dios. Entonces yo no hablo con la criatura, yo hablo con el supremo. ¿Para qué voy a hablar con la criatura? Si el que controla todo es el Señor. Mira, Pablo lo dice de una manera tan simple pero tan profunda: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Está diciendo: en esta vida somos del Señor, con mis errores, con mis equivocaciones, con mis levantadas, con mis caídas, con mi preocupación por la santidad, con todo eso soy del Señor. Pero si muero en la fe, voy a estar con Él. Una de las manifestaciones de que eres salvo se llama perseverancia en la fe. Es una manifestación de que tu fe es verdadera. Cuando veo la pandemia y veo que mucha gente abandonó la fe, esa gente nunca fue cristiana, fingía ser cristiana. Fingía. Ahora la gente está emocionada con el señor Daddy Yankee. Espere tantico a ver cómo es el asunto. Dejemos que venga el proceso, la prueba, a ver si va a decir lo mismo. Porque una cosa es que tú tengas plata en el bolsillo con millones en el banco y diga Dios les bendiga, y otra cosa es que no tenga nada y el gozo del Señor es tu fortaleza. Una cosa es que tú tengas fama y otra cosa es que tú eres una persona común y corriente que sale todos los días a trabajar y te sientes una persona del común, pero sabes que sobre ti está la gracia del Señor, sobre ti está la misericordia del Señor, sobre ti está el favor de Dios. Él te mira no por lo que tú eres, Él te mira como Él te vio. ¿Cómo te vio Él? Santo. ¿Sabe qué está haciendo Dios en ti? Produciendo santidad. Porque si Dios solo te da prosperidad y te da billete, pierde el tiempo contigo, viejo. Si tú dices: Señor, dame dinero, ok, ¿cuánto necesitas? Necesito unos 10 millones de euros, listo, ahí va. ¡Pah! ¿Y qué? ¿Qué pasa contigo? Te aseguro que te pierdes en las siguientes semanas. Cambias a tu esposa de 40 por 2 de 20. Y hasta ahí llegas. Y te compras un Lamborghini, te compras y andas como un loco. Soy un bendecido, soy un bendecido. No. ¿Qué crees tú que Dios va a hacer eso contigo cuando Él tiene otras metas?
¿Sabes cuál es la meta suprema de Dios contigo? ¿Tú sabes cuál es la meta suprema de Dios? Imaginemos que Dios se levante en las mañanas, personifiquemos a Dios, y te ve a ti y revisa su agenda. Voy a ver qué tengo con este indio. O sea, llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. Cierra la gente y dice, voy a trabajar. ¿Tú crees? ¿Por qué Dios no otorga? ¿Por qué Dios no está preocupado por las bendiciones? Porque Él ya las dio por medio de Cristo. ¿Sabe por qué está preocupado? Porque te parezcas a Cristo. Señor, queremos agradecerte. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios soberano. Nos escogiste a nosotros porque éramos lo mismo que los demás. No tenía, Señor, la más mínima. No tenía algo especial. Era lo mismo que los demás, como Pablo dice. Yo era lo mismo que los demás. Pero su gran misericordia se fijó en nosotros y su amor se fijó en nosotros. Y por esta causa, Señor, a los que antes conoció, los predestinó, los llamó de una manera eficaz, los santificó, los justificó y luego al final de la meta los glorificará definitivamente. Señor, ayúdanos a entender de que debemos esforzarnos por demostrar los resultados de la salvación, no por ganarla, porque ya fuimos salvos por medio de Cristo. Ya fuimos salvos, estamos unidos a Él. Él está unido a nosotros. Y Señor, sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Señor, ayúdanos a entender de que tenemos una responsabilidad, que muchas cosas de las que pasan son nuestra responsabilidad, pero otras pertenecen a tu soberana voluntad. Ayúdanos a distinguir eso. Ayúdanos a confiar en que tú eres más sabio que nosotros, que nuestro plan, por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea, no alcanza la dimensión del plan de Dios, la sabiduría de Dios, la excelencia de Dios, porque es la criatura insinuándole al Creador que debe hacer. Señor, oramos por nuestros deseos, oramos por nuestras necesidades, pero te pedimos, Señor, esta mañana que nos ayudes a entender un poco más la soberanía de Dios. Tú eres un Dios que hace lo que tú quieres. Yo necesito de ti, tú no necesitas de mí. Yo necesito que la gracia tuya sea multiplicada. Necesito, Señor, que me ayudes a resolver la cantidad de problemas que tengo. Muchos de ellos fueron por mi causa. Señor, ayúdame a entender eso. Padre, oro por esas familias con dificultades, esa familia, Señor, haz que el corazón del esposo, como dice tu palabra, vuelva el corazón de los padres hacia los hijos. Haz que se reconcilien los corazones, Señor. Padre, reconcilia, atrae el corazón, así como dice tu palabra, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Señor, atrae nuestro corazón en pos de ti, atrae nuestro corazón en pos de tu mirada, en pos de tu causa, en pos de lo que a ti te agrada, Señor. Atrae nuestra vida en pos de tus planes, de tus propósitos, de tu causa majestuosa. Señor, sé que es doloroso a veces enfrentarnos a la vida con situaciones que no entendemos, pero con todo y eso podemos estar seguros que estamos siempre en las manos del soberano Dios de los cielos y de la tierra. Salimos bendecidos entendiendo que siempre estamos en tus manos, que siempre tú, desde el comienzo de la historia de la humanidad, antes de que ésta existiese, nos has planeado para la vida eterna. Y es imposible caer de allí porque tú haces todo según el designio de tu voluntad, no de mi voluntad, sino de la tuya, Señor. Gracias porque podemos tener un equilibrio entre lo que es la responsabilidad nuestra y la soberanía de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Alcanzados por la gracia del Señor. Alcanzados por la gracia, predestinados, escogidos por la gracia del Señor. Dios les bendiga más. Que el Señor te dé sabiduría en el transcurso de la semana. El Señor te dé
entendimiento, el Espíritu Santo te guíe hacia toda la verdad, y la verdad se llama Cristo. No es una persona, no es una denominación, es Cristo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por venir. Dios les bendiga más.